caso de éxito de mediación desde el punto de vista de la mediadora, persona facilitadora certificada. Bienvenida, Silvia, te damos muchas gracias por este espacio y este tiempo que tienes para nosotros. Estamos grabando el punto de vista del facilitador en un caso de éxito de mediación. ¿Qué pasos sigues en una mediación privada para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo? Son una serie de pasos ordenados que se aplican siguiendo una metodología. Entonces, en la práctica, lo que hacemos cuando alguien se acerca y nos plantea una situación para saber si su caso es mediable o no, primero es tener un acercamiento, una conversación directa con la persona que se acerca, hacer el planteamiento para analizar primero si su caso es mediable o no. Es decir, si su caso es susceptible de atenderse en el proceso de mediación. Una vez que esto se realiza a través de una entrevista o un autodiagnóstico en el que tenemos estructuradas 10 preguntas que nos permiten saber si el caso es mediable o no, pasamos a la siguiente etapa. La persona o las personas con quien tienes el conflicto y a quien deseas invitar a la mediación está interesada o tiene la disponibilidad de participar. En ocasiones nos dicen que sí, que la persona a la que quieren invitar sí está interesada, pero cuando la persona a la que se va a invitar o las personas no tienen conocimiento previo de la mediación, hay que hacer un paso previo antes de iniciar la mediación, que es justamente establecer el contacto con las personas invitadas, explicarles de qué se trata la mediación y posteriormente se hace la invitación formal a las partes para iniciar el proceso de mediación. ¿Qué elementos consideras clave para crear un espacio seguro que permita a las partes dialogar de manera efectiva? Algo fundamental que además se exige en los protocolos para los centros de mediación es que tengamos un espacio adecuado para el diálogo circular, es decir, se requiere una privacidad, una mesa redonda, que las partes tomen el lugar que mejor consideren que es apropiado para ellos y posteriormente la persona facilitadora inicia el diálogo y establecer cuáles son las reglas de ese diálogo. Fíjate que todo lo que mencionas contribuye a generar un espacio seguro para que ellas se sientan en confianza y que desde un principio les quede claro que hay una imparcialidad. Desde el momento en el que en la mesa es redonda y quien sea se puede sentar en donde considere, me parece que desde ahí les empiezas a dar esta parte de seguridad de que no va a haber parcialidad hacia nadie y que al final están ahí en un espacio seguro que les permite poder comunicarse. ¿Cuál es el papel de la mediadora durante las sesiones y cómo se mantiene esta imparcialidad en situaciones de alta tensión? Bueno, precisamente en la formación nos enseñan a manejar estas situaciones de tensión. Pero si en algún momento durante la sesión de mediación encontramos que está, digamos, un poco trabada el diálogo y ya no fluye y las posiciones son demasiado rígidas, es posible y se explica desde la premediación, desde las reglas que regulan la mediación y el consentimiento informado, se explica a las partes que es posible tener diálogos o caucus o sesiones privadas con la persona facilitadora. Y estas sesiones privadas facilitan el entendimiento de cuál es el motivo por el cual la persona está en una posición que le impide continuar en algún momento dado con el diálogo y encontrar realmente cuáles son sus intereses y necesidades. Es una herramienta que se puede utilizar dentro de las sesiones de mediación de manera tal que permita a la persona facilitadora encontrar las vías para reencauzar el diálogo entre las partes.
Y cuando la situación o el diálogo está como más renuente o más tenso, ¿cómo es que tú intervienes para tratar de que eso fluya? Fíjate que es algo tan sencillo como hacer preguntas. La persona facilitadora tiene un papel fundamental en que el diálogo pueda fluir entre las partes, y justo esto se realiza a través de preguntas. Preguntas, obviamente, que se relacionen con lo que las partes están dialogando en una sesión de mediación, pero las preguntas también les permiten a las partes, a su vez, poder encontrar a partir de las respuestas un poco las soluciones que ellos requieren, y realmente irse centrando en los intereses y sus necesidades. Y eso solamente se da a partir del diálogo. Cuando el diálogo ya se vio frustrado por la emoción de las partes, ahí se complica la comunicación. ¿De qué manera logras trabajar con esas emociones entre las partes sin perder el enfoque de los acuerdos a los que hay que llegar? Las emociones es algo inherente al ser humano y se manifiestan, por supuesto, en las sesiones de mediación, y tenemos que tener justo para eso una preparación de las personas facilitadoras, primero de reconocimiento de esas emociones, que aunque la sesión de mediación no es terapia, sí es terapéutico poder hablar y poder comunicarnos de una manera ordenada. Y esto, vuelvo a la respuesta anterior, las preguntas ayudan mucho a encontrar esas áreas de oportunidad a las partes. En la mediación, justo, es un espacio que permite no solamente hablar de algo material que nos importa o a una posición específica, sino poder expresar una emoción. Pareciera algo muy sencillo, Keren, pero muchos de los conflictos se solucionan solo con el reconocimiento y la solicitud de un perdón, por ejemplo. Y el reconocimiento en una sesión de mediación, la posibilidad de que las partes puedan ofrecer una disculpa, eso realmente es muy sanador. Y aunque no es propiamente la finalidad de la sesión de mediación, es el espacio que propicia la oportunidad para que esa emoción se pueda expresar y en algún momento, ¿por qué no?, sanar. Justo considero que es ahí en donde ayudas a que las personas a lo mejor modifiquen una posición rígida, ¿no? O sea, cuando no están dispuestos a ceder o hablar, creo que cuando logras esto que mencionas, empiezan a sentir ese ganar-ganar desde decir, bueno, ya aceptó, entonces sí vamos a negociar, lo cual me parece como un logro bastante importante. Y lo más interesante, Keren, fíjate que no es que la persona facilitadora les ayude. En realidad, a través del diálogo, son las propias partes quienes encuentran su solución a partir de que encuentran un espacio de respeto en el que pueden expresar cuál es su necesidad, cuál es su interés, pero también pueden expresar una emoción, y que además está estructurado de tal manera el diálogo en la mediación que imposibilita que la otra parte, para empezar, le falte al respeto o pueda hacer algún comentario que también dañe esa emoción. El ordenar el diálogo de tal manera que se puedan expresar las emociones y que la otra parte desarrolle la escucha, eso ya es sanador en sí mismo. Y aquí se estaría contestando la siguiente pregunta que tenemos. ¿Hay técnicas que facilitan la escucha entre las partes para que logren ver el punto de vista del otro? La técnica que implementamos en la mediación es la escucha activa. Es decir,
tenemos que aprender a escuchar a la otra parte, a escucharla en nuestra presencia física y emocional. Desde el momento en que nos piden que los teléfonos estén silenciados, por ejemplo, que no estemos viendo el celular, la pantalla, tomando un mensaje, una llamada, si nos llaman, si no estemos en una mesa circular con una persona facilitadora conduciendo el diálogo, y cuando una de las partes toma el uso de la palabra y la otra persona tendrá su turno para expresar su punto de vista, y mientras eso sucede, desarrolla la habilidad, la otra parte, de aprender a escuchar y aprender a vernos a los ojos. Y los ojos son la ventana del alma. Los ojos transmiten lo que nuestra alma realmente quiere decir. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué criterios se consideran para verificar que un acuerdo realmente responda a las necesidades de ambas partes? Y una vez que se llega a ellos, ¿cómo se fomenta la corresponsabilidad de las partes en el cumplimiento de estos acuerdos que han alcanzado? Bueno, una vez que se lleva a cabo el proceso de mediación y las diferentes etapas de la mediación, es decir, la premediación, la mediación, las sesiones de mediación, la narrativa de los hechos, la identificación de los temas de la agenda, la generación de las opciones y finalmente la elaboración de los acuerdos a que llegan las partes. Los acuerdos tienen que materializarse en un convenio. Este convenio tiene que tener una forma legal, y si la persona facilitadora no es abogado, requiere de la asistencia de un especialista en derecho para que el convenio guarde la forma o la formalidad que debe tener cualquier convenio, en el que se establezcan las obligaciones de hacer o no hacer y la forma de cumplimiento de cada obligación, la periodicidad, la fecha, a qué cuenta se va a depositar, si se trata de una cantidad líquida, cada cuánto se va a depositar, cuándo se revisa de nuevo esa obligación, con qué se garantiza el cumplimiento de lo que ahí se acuerde. Es decir, el convenio es materialmente un instrumento que obliga a las partes a su cumplimiento. Y como son las partes en la mediación quienes construyen la forma en que van a cumplir y se materializa en el convenio, te puedo dar datos estadísticos que hablan que un 90% de los convenios de mediación se cumplen, a diferencia de las sentencias judiciales, donde tenemos muchas sentencias ganadas incluso, pero que son materialmente inejecutables. ¿Por qué la mediación privada es una herramienta eficaz para resolver conflictos sin deteriorar las relaciones? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Bueno, la mediación privada tiene muchas ventajas para preservar las relaciones. Para empezar, la privacidad que se sigue en estas sesiones de mediación es un elemento muy importante para preservar las relaciones. Precisamente esta es una de las razones por las cuales la mediación es una herramienta sumamente útil para los procesos de orden familiar, donde nos interesa, más allá de la determinación de quiénes son los herederos o los legítimos herederos ante una disputa de testamentaria o intestamentaria, por ejemplo, nos interesa preservar la relación entre las partes porque tienen una relación consanguínea de por vida, o cuando hay, por ejemplo, menores de edad, donde los progenitores deben ponerse de acuerdo en la crianza de los menores.
y hay que preservar una relación mínima de comunicación y de coordinación entre los progenitores para la crianza de los hijos. Entonces, bueno, pues definitivamente la mediación es una alternativa que posibilita salvaguardar las relaciones, que es lo más valioso. O, por ejemplo, en las empresas, en empresas donde existen conflictos, por ejemplo, entre los socios de una organización empresarial o bien entre las asociadas de una organización, donde el interés es la continuidad en la organización o en la empresa, pero bajo ciertas reglas que permitan la solución del conflicto, darle la vuelta a la página, poder continuar, porque además son personas a las que vas a seguir tratando, vas a seguir relacionándote con ellas, ¿no? Que lleguen como al punto de comprender o de estar en el mismo foco de es un ganar-ganar y es un bien común, ¿no? Así es. La mediación nos ofrece esas posibilidades de hablar de las diferencias, pero sobre todo salvaguardar las relaciones. ¿Qué mensaje le darías a quienes aún dudan en recurrir a la mediación como una vía para resolver tus conflictos? El primer mensaje que les doy es que se informen, porque realmente la información está al acceso. Los centros de mediación pública, por ejemplo, que pertenecen a todos los poderes judiciales del país, tienen los centros de mediación públicos y tienen mucha información publicada en redes sociales, en sus páginas web, sobre qué es la mediación. Inclusive tienen los directorios de todas las personas facilitadoras privadas certificadas, porque son precisamente los centros estatales o los centros de mediación quienes nos certifican en procesos de certificación y tienen, así como la lista de peritos, tienen la lista de personas facilitadoras certificadas privadas, y a partir de ahí, bueno, se pueden también conocer cuáles son los centros privados que existen, quiénes son las personas facilitadoras, si está vigente o no su certificación. O también hay mucha información ya en redes sociales, en los blogs. Por ejemplo, en nuestro blog compartimos información de interés sobre mediación privada, sobre las diferentes áreas donde puede aplicar la mediación privada, sobre la comunicación no violenta, sobre preservar las relaciones, sobre los protocolos de implementación de diálogo estructurado, en fin. Hay mucha información realmente al acceso y disponible, y una vez que tú empiezas a buscar la información, ya los algoritmos pues te van compartiendo información precisamente sobre la mediación y sobre las diferentes etapas y fases de la mediación y sobre los casos que ya existen. Pues muchas gracias, Silvia, por tu tiempo y la disposición de transmitir todo el tema de mediación, información que es muy importante para la gente que quiere prevenir un conflicto o ya se encuentra en un conflicto y que quiere buscar una solución alternativa. Gracias, Keren, por esta entrevista. Realmente la disfruté muchísimo y también disfruto compartir las experiencias de las mediaciones que hemos tenido, porque es muy satisfactorio escuchar cuando las personas nos dicen gracias porque nos permitiste dialogar, porque nos permitiste con este espacio seguir preservando una relación. Realmente ese es un valor agregado al servicio que nosotros ofrecemos como mediación privada, y es muy satisfactorio escuchar esa transformación en las personas. De acuerdo. Pues síganos para más contenido en las diferentes redes sociales de MXP Abogados Consultores, así como en el canal de YouTube. Gracias. Bien, bye.